Bien. Bueno, vamos a mirar primero el cronograma, que lo prolijé para tener una guía, porque ya estaba todo desfasado. Entonces, este es el martes que yo les dejé el video. Después, el viernes hablamos del video. Bueno, hicimos la revisión de parcial y hablamos del video. Después tuvimos la clase del 14, es la de política fiscal. La clase del 17, martes 17, es política monetaria. La clase de ayer, viernes, política cambiaria. Hoy vamos a hablar de la teoría de Keynes. Entre hoy y el martes también, ¿sí? Ahí ya tienen, hoy vamos a hablar de este video. El link lo tienen en el campus, ¿sí? El martes vamos a hablar de este texto que ustedes tienen de bibliografía. El viernes vamos a ver informes de coyuntura de la Argentina, donde retomamos todo lo que estuvimos viendo, política fiscal, monetaria, cambiaria, más la diferencia entre lo que opinan los keynesianos y los neoclásicos respecto de estas políticas, ¿sí? Que hoy vamos a ver eso, algo de eso, pero después yo voy a buscar cosas más actuales. Me preguntan en el chat si los videos entran. Todos no, yo después les voy a decir. El de muerte y resurrección de Keynes, sí. Después está este otro, que es un documental de Estados Unidos, dura creo que más de 1 hora. Ese no, pero ahí es interesante. Este sábado probablemente no tengamos clase sincrónica, sino que yo les dejo como tarea ver el video, y algunas de estas cosas que aparecen, algunas de las cosas que aparecen en el video hoy vamos a comentar, ¿sí? Pero les voy a dejar el video, que vean el video como una tarea. O sea, esa sería la clase del sábado 28. Pero bueno, más cerca de la fecha les mando un mail recordándoles. Sí, algunos videos sí, otros no. Ya más cerca de la fecha del parcial, ahí ya vamos a repasar qué es la bibliografía que entra y qué es lo que no entra. El debate entre Esper y Lozano sí entra. O sea, entra lo que vemos en clase, entra lo que comentamos en la clase. No es que tienen que descubrir ninguna otra cosa oculta. Bueno, y hasta el sábado 28, hasta ahí, creo que ya después ya seguimos el cronograma, me parece. Ya vamos a ver las teorías de la inflación, después vamos a hablar de un contexto de la posconvertibilidad más actual, y acá lo que marqué en azul es el texto de Herrero sobre economía ecológica y economía feminista, que lo marqué porque voy a ver si va o no va, ¿sí? Depende cómo vayamos con los temas, porque esta vez me interesa más incorporar temas de actualidad, ¿sí? Así que por eso lo marqué en azul, para acordarme y para comentarles a ustedes. Bueno, ¿preguntas de esto? ¿No? Me voy. Muy bien. Bueno, vamos entonces al PowerPoint, o sí. Full screen. Será el PowerPoint. Antes del PowerPoint. Bien. Bueno, en el PowerPoint yo hice como una síntesis de las diferencias. En general hay más diferencias que similitudes entre la política fiscal y monetaria de los keynesianos y la política fiscal y monetaria de los neoclásicos. Es decir, qué recomienda cada visión teórica, ¿sí? Recuerden que las políticas económicas, en particular estas dos que se consideran las más importantes, política fiscal y monetaria, son recomendaciones de qué es lo que debería hacer un gobierno para obtener cierto objetivo, ¿sí? Cierta meta.
¿no? Se propone algo, bueno, ¿qué debería hacer? Se propone, no sé, sostener el nivel de empleo, bueno, ¿qué debería hacer? Se propone disminuir el desempleo, ¿qué debería hacer? Se propone disminuir la inflación, ¿qué debería hacer? ¿Sí? Y estas dos son las que se consideran las principales, ¿sí? Las más importantes, la política fiscal y la monetaria. Entonces, para un determinado objetivo, los keynesianos y los neoclásicos tienen visiones distintas, bastante diferentes, en algunos casos completamente opuestas, ¿sí? Entonces vamos a ver eso. Hay otras teorías económicas, como estuvimos viendo al principio del curso, como por ejemplo la teoría marxista, que también es un paradigma importante en el mundo, en el pensamiento económico de hoy, y hay otras, como la teoría estructuralista, que también vieron, pero hasta ahora, bueno, excepto que estuviéramos viviendo en un país comunista, o en la época de la Unión Soviética, en la Argentina no se ha aplicado ninguna política marxista, ¿no? Ningún marco teórico marxista en las políticas económicas. Y estructuralista, sí, puede ser más o menos. En la época del modelo ISI había bastante influencia del pensamiento estructuralista, que acá en la Argentina tomó la forma de las políticas desarrollistas, ¿sí? Que tiene ciertas diferencias con la teoría económica, ¿sí? Así como, por ejemplo, cuando hablamos de neoclásicos estamos hablando de la teoría económica. El pensamiento hoy en día que agrupa a la teoría neoclásica, pero que es más amplio, es lo que se denomina neoliberalismo, ¿sí? Entonces el neoliberalismo es más bien una ideología, es un conjunto de ideas y creencias vinculadas con el liberalismo, por supuesto. La teoría neoclásica en particular es la teoría económica, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre neoliberalismo y neoclásico, y teoría neoclásica, sería la diferencia que hay entre el pensamiento desarrollista, ¿sí? Durante el modelo ISI en la Argentina, y la teoría económica estructuralista, ¿sí? Esa sería la diferencia. Pero bueno, ahora estamos hablando más de la actualidad en la Argentina, en particular de la década del 70 en adelante, y la mayor influencia es de estos dos marcos teóricos, que son los que también tuvieron mayor influencia en el mundo, por supuesto. Por supuesto digo, ¿por qué? Porque son dos marcos teóricos que vienen de los países que son potencia hegemónica, y como les decía, les comenté en alguna clase, el hecho de la hegemonía tiene que ver no solamente con una hegemonía a nivel económico, y que está vinculado con una cierta hegemonía a nivel político y militar, sino que eso también genera una hegemonía cultural, ¿no? La influencia de esas potencias económicas que la influencia de esas potencias económicas en distribuir la cultura de esos países, ¿sí? Entonces acá nos llegan estas teorías económicas en particular. Bueno, por eso estas son las dos más difundidas, ¿sí? Que más influyen. Bueno, vinculado con el pensamiento keynesiano, el periodo que acá denominamos en la Argentina el modelo ISI, que va desde 1930, el origen de la crisis del 30, hasta la década del 70, se conoce en particular desde 1945 hasta la década del 70, para los países más ricos, para Europa en particular, se conoce como el periodo del estado de bienestar, ¿sí? Y es un periodo donde tuvo mucha influencia el pensamiento keynesiano, precisamente, ¿no? Donde las políticas keynesianas predominaron. Entonces, quería hablar un poquito de eso antes de seguir con el PowerPoint, o de empezar con el PowerPoint. Si ustedes tienen idea a qué se denomina estado de bienestar, con qué se relaciona, voy a salir de acá, así me ven más grande. Con la intervención estatal. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tipo de intervención? Ayuda económica. Para poder reactivar la economía. Y también ayuda en el gasto público, priorizado en el gasto público. Priorizado en el gasto público. Bien, ayuda económica, ¿qué más?
algunas cosas que aparecen y que no existían antes, que empieza a hacer el Estado y que no hacían los estados antes. Intervenir en la regulación económica, que antes no Sí, no eso ya lo intervenía. hacían desde la época de Adam Smith, digamos. A partir de ahí, en realidad antes, o sea, los estados absolutistas, los reyes, las monarquías absolutistas intervenían muchísimo. En realidad con la época de Adam Smith, el liberalismo lo que propone es que el Estado intervenga menos, ¿no? Esa es la idea del liberalismo. En la época del denominado estado de bienestar, de 1945 a la década del 70, lo que hay es una vuelta, podríamos decir, eso no es lo nuevo, ¿no? Una vuelta a que el Estado intervenga más para regular y para evitar crisis como las crisis del 30. Pero hay algo nuevo, completamente. Los derechos sociales. Los derechos, a ver en qué sentido. Y para, no sé, proveyendo servicios, por ejemplo. ¿Qué tipo O de el servicios? bienestar social. Sí, ¿qué cosa? Por ejemplo. Y toma necesidades individuales que son de carácter colectivo porque están en general de la población, por ejemplo la jubilación, que es Muy una bien. necesidad muy propia de uno, pero se observó que hay mucha gente que tenía ese problema, entonces era una necesidad que pasaba, para ese tipo de pensamiento, pasa a ser colectiva. Entonces, demos una solución a eso. No sé, la educación, que no llegaba a todo el país, que era una necesidad individual de cada individuo, y ellos establecen esa teoría que hay que ayudar y proteger la educación. Entonces, no sé, abramos escuela en todo el país. Claro, cuestiones de desempleo también. A ver, ¿cómo qué cosa? Del desempleo. Y no sé si tiene que ver con los planes sociales. Algo parecido, no toma ese nombre. Eso es un Y nombre Obras más. públicas. abrieron muchas Las fábricas, o sea, las leyes sociales, la creación de sindicatos y todo ese tipo de... No, porque los sindicatos existen ya Sí. desde el siglo XIX. Con la revolución industrial van apareciendo los sindicatos también. Algo parecido no serían los planes sociales, porque los planes sociales tienen que ver más con la pobreza. Algo vinculado al desempleo. Obras públicas. No, eso no es nuevo. Eso es el Estado construyendo obras, cosas. Eso podríamos Subsidios. decir desde la El época empleo. puede ser que comenzaron a construir subsidio al desempleo, seguro de industria, desempleo se llama. puede ser que comenzaron a construir industria, como en Argentina, que comenzó tipo sustitución de importaciones para, y bueno, ahí salió el rastrojero y todo lo que es la industria nacional. No, no necesariamente. Eso sería como promoción, bueno, pero eso en particular en la Argentina, bueno, o en América Latina en general, promoción de la industrialización, pero en Europa la industrialización la tuvieron en el siglo XIX. Esto es algo en particular entre el 45 y el 70 en Europa, en realidad es de antes, pero tiene que ver con esto, con la difusión tiene que ver con el gasto público efectivamente, pero es un gasto específico en cuestiones, como mencionaban acá en el chat algunos, que tienen que ver con el bienestar social, como por ejemplo la jubilación, que mencionaba el compañero, seguros La de remuneración desempleo, puede tiene ser. que ver con protección, ¿no? Con una cierta protección ante determinadas situaciones inesperadas. Bueno, algunas esperadas, como la jubilación, otro que te quedas sin trabajo, seguro de desempleo, otro seguro de accidentes de trabajo. ¿Sí? ¿Qué más decías, perdón? Sí, las indemnizaciones pueden ser una. Claro, indemnizaciones, muy bien. Bueno, eso es lo que se empieza a difundir mucho. Otra cosa también que va a pasar mucho en ese periodo entre el 45 y el 70, va a ser el Estado proveyendo servicios públicos, ¿sí? Las empresas de servicios públicos estatales. Eso se va a difundir muchísimo en Europa, no en Estados Unidos. Estados Unidos, no sé si es uno de los pocos, pero de los países ricos, es uno de los pocos que, digo, en términos de todos los países, no sé, pero en términos de los países ricos es uno de los pocos países que mantuvo el sector privado predominante, ¿no? en los servicios públicos. En cambio, en Europa
se expandió bastante el Estado proveyendo educación gratuita, salud gratuita y servicios públicos baratos, no gratuitos, pero sí baratos, ¿sí? En Europa fue muchísimo como se dio en Inglaterra. Inglaterra era uno de los países con mayor cantidad hasta hoy en día es famoso también la salud pública en Inglaterra, pero en ese periodo fue muchísimo. Luego vino Thatcher, el gobierno de Margaret Thatcher, y privatizó todo. Bueno, entonces a lo que les quería mostrar ahora es cuándo empiezan esas ideas que son muy asociadas, dado el periodo en el que se van a profundizar estas cuestiones de bienestar social. Es muy común que se piense que se crea, que se origina en esa época. En realidad es más antiguo, tiene que ver con el siglo XIX. Y un país que tal vez ninguno adivinaría dónde comenzó. ¿Alguien sabe dónde comenzó? ¿Dónde comenzaron esas ideas de bienestar social? Alemania. Muy bien. ¿Lo sabías, lo adivinaste o lo leíste acá? Yo No, lo leí ahí. porque siempre que hablan de Bismarck es Alemania. Ajá, exactamente. Es una sorpresa, ¿no? No diría. Bueno, el contexto es el contexto de la revolución industrial, la segunda o posterior a la segunda revolución industrial en Europa, que se ubica a mediados del siglo XIX, lo que se denomina segunda revolución industrial, que tiene que ver con el desarrollo, la expansión, luego de la invención, la expansión de los ferrocarriles, las comunicaciones como el telégrafo, ¿sí? Todas esas invenciones modernas. Bueno, en ese contexto de crecimiento extraordinario de las industrias, hay una muy fuerte movilización, también es un contexto donde está influyendo mucho y difundiéndose el pensamiento marxista, el pensamiento revolucionario, entre otros pensamientos revolucionarios de la época, mucha movilización de los trabajadores, de los obreros y obreras en las industrias, y uno de los, todavía en esa época hay imperios en Europa, acá dice Alemania, bueno, en ese momento es el imperio alemán. Este es un texto de Galbraith, no sé si ven acá arriba, a ver. Les comento de dónde estoy sacando esto. Es un libro, Historia de la Economía, de este economista norteamericano muy conocido en el día de hoy, es contemporáneo, creo que no murió todavía, John Kenneth Galbraith, muy famoso a nivel mundial. Este es un material didáctico, y de acá, ven, tiene muchas cosas, pero me pareció interesante los orígenes. Entonces dice, el estado de bienestar nació en la Alemania del conde Otto von Bismarck, que era el ministro en ese momento, no había presidente, era un imperio, y Otto von Bismarck era el ministro, creo que se lo llamaba. Primer ministro, no sé, ministro de... bueno, leo acá un poquito simplemente lo que subrayé. Durante el decenio de 1880, el desenvolvimiento de la sociedad alemana no se vio perturbado por las restricciones ricardianas y clásicas al papel del Estado. Acá Galbraith, ¿a qué se está refiriendo? A las ideas liberales de David Ricardo y de Adam Smith, ¿sí? Se está refiriendo a eso. Entonces está diciendo que en Alemania en ese momento no estaba influido por lo que pensaban los liberales, ¿sí? En cuanto a la economía, ¿sí? Sino que había en realidad sí, en Alemania hay como aparece como otra corriente de pensamiento económico. Bien, lo que se consideraba como principal peligro de la época era la activa militancia de la clase obrera industrial en rápido crecimiento, y con su ostensible proclividad a las ideas revolucionarias, y en particular a las que provenían de su compatriota recientemente fallecido Karl Marx, que efectivamente era alemán, y muere en 1876. Dice, proporcionando el más claro ejemplo de temor a la revolución como incentivo para la reforma, Bismarck urgió a que se mitigaran las más flagrantes crueldades del capitalismo.
En 1884 y en 1887, después de apasionadas polémicas, el Reichstag, que es el nombre del Parlamento en Alemania, el Reichstag, es decir, el Congreso, adoptó un conjunto de leyes que otorgaban una protección elemental bajo la forma de seguros en previsión de accidentes, enfermedades, ancianidad e invalidez. ¿Sí? Ahí por primera vez en el mundo. Luego otros países van adoptando leyes similares y se va difundiendo. Una etapa de mayor alcance y en cierta medida más influyente de este proceso sobrevino en Gran Bretaña 25 años después de la gran iniciativa de Bismarck. ¿Sí? Fíjense cómo algunas cosas llevan tiempo en difundirse, pero siempre hay alguna influencia, ¿no?, de lo que va sucediendo en un país. Dice, el subsidio de desempleo británico vino a superar considerablemente las proporciones de su precursor alemán, que Lloyd George se había ocupado de estudiar personalmente. En realidad, solo en 1927 llegó a existir en Alemania un seguro de desempleo propiamente dicho. ¿Sí? Bueno, como dice acá, paralelamente a la implantación de los impuestos correspondientes, que se incluyeron por primera vez en el presupuesto de 1910, impuestos para financiar este tipo de gastos, la legislación de bienestar social en Gran Bretaña desencadenó conflictos y perturbaciones sociales sin precedentes. Obviamente, todo cambio implica que hay gente a favor y gente en contra. Siempre, siempre, siempre. ¿Se van a pelear? Sí, se van a pelear, obvio. Faltaba más. Discusiones, grandes discusiones en el Parlamento y conflictos, movilizaciones, manifestaciones. Los industriales, que si tenían que pagar una parte de los impuestos para dichos seguros, para el seguro de desempleo, para la jubilación de los trabajadores, no iban a estar de acuerdo, ¿sí? Dice, durante los años siguientes a la iniciativa de Lloyd George, ay, no me acuerdo quién era Lloyd George, bueno, esto sería algún diputado en, a ver, si acá dice, Lloyd George, ministro de Hacienda de Gran Bretaña, sería como ministro de Economía, ¿sí? Entonces dice, durante los años siguientes a la iniciativa de Lloyd George tuvo lugar en Gran Bretaña una perceptible suavización de las actitudes clásicas hacia la legislación laboral, que serían las oposiciones. Cuando se habla de actitudes clásicas en economía, hace referencia a los clásicos, que es como se conoce las teorías que van entre Adam Smith y Marx, sin incluirlo a Marx, ¿no? Pero en ese periodo, ¿sí?, las ideas liberales de la época, ¿sí? Bueno, y creo que eso último, a ver. Eso no. Dice, por ejemplo, la economía clásica no era partidaria de la redistribución de la renta. Y aquí llegamos al aspecto decisivo de la cuestión. De una u otra forma, las medidas de bienestar social siempre implican una redistribución, de modo que la ortodoxia clásica continuó oponiéndose a ellas. Para los ricos esta volvía a ser una muy adecuada conclusión. Es decir, el hecho de que los ricos tuvieran que pagar impuestos para que los obreros, cuando no pudieran trabajar, cuando tuvieran un accidente se les pagara un seguro, o cuando dejaran de poder ir a la fábrica se les pagara una jubilación, o cuando no tuvieran trabajo se les pagara el seguro de desempleo. Bueno, todas problemáticas de los sectores de menos ingresos, ¿no? No de los ricos. Entonces eso es lo que sería una redistribución, ¿no? Los que pagan impuestos y más impuestos, que son los más ricos, para este tipo de bienestar social. Entonces los ricos estaban en contra, los grandes industriales estaban en contra, tal vez los pequeños industriales también, y en particular la economía clásica, las ideas de los liberales, tiene que ver con
o por lo menos no era partidaria en ese momento de la redistribución de la renta. También hay que ver cada época, ¿no? No es que siempre los liberales estuvieron en todo lugar y todo momento en contra de la redistribución de los ingresos. Pero sí, desde la economía, desde la teoría clásica, que influye en la teoría neoclásica, justamente, podríamos decir que no hay una justificación de que el Estado intervenga en ese sentido, ¿sí? O sea, en general, los clásicos, los liberales, se oponen a ese tipo de intromisión del Estado en la economía, podemos decir. Bueno, y acá no voy a leer todo, pero sí mencionar lo que les decía antes. Dice, el mundo de los negocios, cuyas opiniones exigen aquí audiencia, no fue tan tolerante. Claramente, lo que les decía antes, bueno, los que estaban en contra, ¿sí? Acá menciona Estados Unidos, bueno, Galbraith es norteamericano, entonces menciona sobre todo las discusiones en Estados Unidos. Entonces, fíjense, también a mí me gusta ver qué se decía en otras épocas, ¿no? Y cómo influye, cómo siguen, algunas ideas siguen influyendo en el pensamiento actual. Entonces, por ejemplo, dice el Consejo de la Conferencia Nacional de la Industria, esto en Estados Unidos, dice, hizo la advertencia de que el seguro de desempleo no puede fundarse sobre una base financiera sólida. O sea, no hay manera de financiar eso, ese seguro de desempleo. Después la Asociación Nacional de Fabricantes declaró que dicha ley facilitaría la dominación definitiva del socialismo sobre la vida y la industria. O sea, si hay un seguro de desempleo, ya estamos en un país socialista. O en un gobierno socialista, ¿no? Acá otro, un jefe soberano de la General Motors, aseguró categóricamente que los peligros están a la vista, ¿no? Siempre hablaban de peligro de ciertas leyes. Por ejemplo, acá decía, hay otro que decía, se trata de una conspiración destinada a socavar la vida nacional, destruyendo la iniciativa, desalentando el ahorro y sofocando la responsabilidad individual. Bueno, distintas frases. Acá, por ejemplo, dice, con el seguro de desempleo nadie trabajaría. Eso yo lo escuché mucho. No tanto acá, en España. En España tengo unas primas que viven en España hace un montón, así que ya son españolas, pero en España el seguro de desempleo paga bastante, funciona mucho, desde mi punto de vista, ¿no? Funciona mucho mejor, otros dirían peor. En España el seguro de desempleo es muy amplio, funciona por lo menos 2 años, se les paga. A una prima mía que se quedó sin trabajo con la crisis del 2008, 2 años le pagaron bastante bien, o sea, era menos de lo que ella ganaba cuando trabajaba, obviamente, pero estaba bastante bien. Y se escuchaba mucho esto en España. Con el seguro de desempleo, entonces nadie va a volver al trabajo. Con el seguro de desempleo nadie trabajaría, con el seguro de vejez y de supervivientes nadie ahorraría. Ahora imagínense cuánto puede ahorrar un obrero, no de ahora, de esa época. ¿Cuánto podía ahorrar una familia de obreros? ¿No? Igual lo mismo que ahora. Lo mismo que ahora, sí, tal cual. Dice, y el resultado final sería la decadencia moral, la bancarrota financiera y el derrumbe de la República. ¡Chan! Ahí está, ahora sí, ya entendimos Profe, hacia dónde vamos. No, unas frases fantásticas, ahora te escucho. El látigo del dictador se hará sentir. El látigo del dictador se hará sentir si se aprueba un seguro de desempleo. Bueno, algunos, a lo mejor hoy en día alguno está de acuerdo. Como les digo, todos son interpretaciones, nada es bueno o malo de por sí, todo depende cómo lo interpretemos, ¿no? Cómo lo veamos. Sí. ¿esto sería una crítica que le hacían al keynesianismo? Esto acá todavía no nació Keynes. Estamos en ok. la década, estamos fines del siglo XIX, pero yo estoy mostrando algunos antecedentes al periodo de influencia del pensamiento keynesiano, ¿sí? Ok.
Las ideas keynesianas van a tener influencia entre la década del 30 hasta la década del 70, 1930 a 1970. ¿Sí? En ese periodo se difunde mucho el pensamiento keynesiano, que tiene que ver con una mayor intervención del Estado en la economía. Y es lo que se va a conocer en Europa como estado de bienestar. ¿Sí? En particular 1945 a 1970, por ahí. ¿Sí? Y acá estamos viendo dónde surgen originalmente estas ideas de mayor intervención del Estado, en particular en lo que se conoce como bienestar social. ¿Sí? No en otras áreas, sino en particular la intervención del Estado como redistribuidor de la renta también, ¿no? Y esto es, habíamos empezado el texto con 1880. Acá, ¿sí? Durante el decenio de 1880. Empiezan a surgir estas ideas de bienestar social que otorga el Estado, ¿sí? En la Alemania de Bismarck en la década de 1880, poco a poco va influyendo en otros países, pero por ejemplo acá habla de los años siguientes, 1920, ¿sí? Pero estamos ahí ya está vivo Keynes. Keynes nace, Marx muere en 1883, es el mismo año que nace Keynes. Y Keynes muere en 1946, pocos meses después del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces podemos pensar que cuando Keynes nace, 1883, está sucediendo todo esto. Así que podemos pensar la influencia que tuvo en las ideas keynesianas, todo esto que él vivió mientras va creciendo, ¿no? Mientras va creciendo, va estudiando, va a estudiar la teoría neoclásica, que es la que predomina, va a hacer algunas críticas de la teoría neoclásica. Algunos van a considerar que las críticas de Keynes a la teoría neoclásica fueron tremendas, ¿sí? Algunos van a considerar eso y van a hablar de la revolución keynesiana, en términos de las ideas económicas, ¿sí? Bueno, creo que ahí ya está lo que yo les quería leer. Bueno, acá esta última frase dice, pero estos serán tan solo los comienzos. Después vendrían el seguro de salud, tan difundido hoy, ¿no? El seguro de salud, la asistencia a las familias con hijos a su cargo, que serían las asignaciones familiares que hoy conocemos, la vivienda para familias de bajos ingresos, los subsidios de vivienda, la formación profesional y otras prestaciones suplementarias para los necesitados. Y lo mismo que en Estados Unidos sucedió en todos los países industriales. O sea, principalmente en los países que se estaban industrializando, se fue difundiendo con mayor rapidez y luego fue influyendo al resto del mundo. Acá en Argentina, ¿cuándo se aprobaron este tipo de leyes? Por primera vez. En la época de Perón. En la época de Perón, exactamente. Si bien en las leyes de Palacios. Exactamente. Y Joaquín B. González. Eran propuestas del Partido Socialista. Exactamente. Eran propuestas no sé si solo del Partido Socialista, no sé qué nombre tendría en ese momento, eran propuestas de los socialistas, o de la izquierda, o de distintos partidos de izquierda, y que finalmente se aprueban cuando asume el primer gobierno Perón. Exactamente, ahí se aprueban. Se aprueban esas leyes, que sería 1946. 1946. Bueno, entonces, ya hablamos bastante del contexto. Vamos acá. Bueno. Acá lo que hice fue, esto está en el video, en este documental, como pueden ver acá abajo, esperen que tomo el cursor. Sí, acá está citado. Estamos viendo el texto todavía. ¿Todavía están viendo el texto? Vamos a hacer así entonces, gracias.
¿Ahí? Ahí está. Sí. Ok. Vamos. Acá estamos. Bueno, entonces acá lo que hice fue una síntesis, ahora vamos a ver qué dice del documental que van a ver, que lo van a tener como tarea para el sábado 28. El nombre del documental el título es Desigualdad para Todos, es un documental del 2014, bueno, acá está la duración, 1 hora 24 minutos. Es un documental que habla sobre Estados Unidos, ¿sí? Solamente de Estados Unidos, pero el protagonista del documental, ¿sí? Podemos decir, es un economista norteamericano que es keynesiano. Así que ese documental está hecho desde el punto de vista keynesiano, ¿sí? Y habla de lo que fue sucediendo desde la crisis del 30 hasta la crisis del 2008, en particular en Estados Unidos, tratando de encontrar explicaciones de por qué se vuelve a repetir una crisis tan fuerte como la del 30, ¿sí? Entonces, bueno, acá un poco sintetizado, esto que pasó entre el 45 y el 73, los años, ¿con qué tienen que ver estos años de corte? Bueno, 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto la reconstrucción de las economías europeas, y la influencia de las ideas keynesianas, ¿sí? A partir de la publicación del libro que va a influir mucho, que se publica en 1936, ¿sí? Que tiene que ver con las propuestas de Keynes sobre cómo salir de la crisis del 30, de esa depresión, de esa recesión de la década del 30. Bueno, finalmente, cuando se terminan de pelear, podríamos decir, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, se reconstruyen y las políticas aplicadas entonces son predominantemente keynesianas, en Europa en particular, ¿sí? En el mundo también va a haber un predominio de las políticas keynesianas, y hasta el 73. ¿Qué pasó en el 73? ¿A alguien le suena ese año? La crisis del petróleo. La crisis del petróleo, muy bien, exactamente. Acá la habían puesto en el chat también. Sí, la crisis del petróleo. ¿Qué fue la crisis del petróleo? Bueno, les comentaba en la otra clase que hacia la década del 60, no sé si en 1960, exacto, por ahí, se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, con los países de Medio Oriente, que son donde está la mayor reserva de petróleo del mundo, y Venezuela. Y en 1973 es cuando por primera vez se ponen de acuerdo para recortar la producción, ¿sí? Todos se ponen de acuerdo, deciden producir menos petróleo, y con eso generar un aumento del precio del petróleo, del precio internacional. Efectivamente el precio pega un salto, y eso va a generar recesión, aumento de costos, y recesión en los países ricos, dado que los países ricos son grandes consumidores de petróleo, porque son los industrializados. Mientras más industria tiene un país, más petróleo necesita. Hoy en día, como en ese momento, son Estados Unidos, Europa, hoy en día también Japón, y también China, hoy en día, ¿sí? Mientras más industria tiene un país, más petróleo necesita. Entonces, hoy en día también los principales países importadores de petróleo son los países ricos, los países industrializados, ¿sí? Entonces, en ese momento, el salto que pegó el precio del petróleo implicó un aumento muy fuerte del costo del principal insumo en la industria, y generó inflación y recesión, ¿sí? En esos países. Entonces, a partir de ese momento, ya las críticas que vienen de antes, las críticas a las políticas keynesianas, empiezan a encontrar un cierto consenso, y empieza a haber un cambio hacia políticas liberales, ¿sí? Se echa la culpa, no solamente a la crisis del petróleo, sino que se echa la culpa a las políticas keynesianas de lo que está sucediendo en términos de inflación, déficit fiscal, ¿sí? Los países ricos van a tener déficit fiscal, los gobiernos, entonces se echa la culpa al gasto público, ¿sí? Y a las políticas keynesianas. Entonces por eso, después de ese año, va a empezar un giro hacia
políticas más liberales, y desde el punto de vista económico, teórico, sería neoclásico, ¿no? De la teoría neoclásica. Bueno, entonces por eso estos cortes, ¿no? Estos años. Bueno, en ese periodo, desde el punto de vista keynesiano, o sea, los que están a favor de Keynes, como en este documental, hablan de un ciclo virtuoso de la economía, donde empezaría, en términos de dónde poner el inicio de ese ciclo virtuoso, en los aumentos de productividad que se van generando en la industria por la misma innovación, ¿sí? Pero también por el aumento en la calificación, la mejora en la calificación de los trabajadores, ese aumento de productividad en la industria, gracias a los sindicatos, presionan a mejoras salariales, ¿sí? Es decir, los trabajadores dicen, bueno, pero si estamos produciendo más, cada trabajador produce más, está mejor calificado, etcétera, entonces que nos aumenten el salario. Bueno, hay mejoras salariales, efectivamente, en todo ese periodo. Esos aumentos de salarios, junto con el aumento de empleo, implica más consumo, ¿sí? Por parte de la población asalariada, de los trabajadores, la población. Más consumo implica también un incentivo a las empresas a producir más, y por lo tanto contratan más trabajadores, así que aumenta el empleo. Al aumentar la gente que está trabajando, la cantidad de gente trabajando, hay más ingresos fiscales por impuestos, ¿sí? Los ingresos impositivos, los ingresos tributarios del gobierno aumentan. Eso permite que el gobierno invierta más, y no solamente en obras, sino también en educación pública y gratuita. Porque a veces no hay que confundir público con gratuito. A veces es público y no es gratuito, ¿sí? Hay educación pública donde hay que pagar la matrícula. Ahora es así en Estados Unidos. En Europa, yo calculo que en algunos países probablemente también se haya revertido eso de pública y gratuito. Entonces, esa educación pública gratuita, que implica un acceso fácil para los sectores de bajos ingresos, genera la mano de obra calificada, genera nuevos aumentos de productividad. O sea, acá volvemos al inicio, ¿no? Y entonces se retroalimenta. Eso sería el ciclo virtuoso generado en este periodo, donde creció la industria, creció el empleo, crecieron los salarios, ¿sí? Consecuencias, dice, crecimiento económico y mayor igualdad. Mejoró la distribución del ingreso. Justamente en este periodo es cuando escribía Prebisch acá en la Argentina, ¿sí? Desde el punto de vista de su marco teórico, y observaba las diferencias entre los países industrializados y los países que él llamó de la periferia, los países no industrializados. Y una de las diferencias que observaba Prebisch es que en los países industrializados la distribución del ingreso era mejor, había mayor igualdad, ¿sí? Mientras que en los países más pobres, o mientras más pobre el país, había más desigualdad, ¿sí? Esa es una de las diferencias. Hoy parece que ya no es tan así, sobre todo si ven el final, cuando vean el final de este documental, aumentó bastante la desigualdad social en Estados Unidos en los últimos 30 años. Bueno, dice, entonces, década de 70, se revierte este predominio de políticas keynesianas y hay una vuelta a las ideas liberales, y se inicia lo que en economía se va a denominar globalización, ¿sí? Que no es cualquier cosa que se haga global, como pareciera, sino que es algo particular que sucedió en esta década, a partir de la década de 70 y a partir de la crisis del petróleo. Es decir, a partir de este aumento de costos en la industria que obliga a las industrias a tomar ciertas medidas para tratar de reducir costos, ¿sí? Para sobrevivir. Y una de las estrategias que van a llevar a cabo es la de deslocalizar la producción. ¿Saben qué significa eso? ¿Alguien sabe? ¿Te estás refiriendo a tercerizar? Es parecido, sí. Es Pero llevarlo a países donde sean más baratos, donde cobren menos impuestos, o
Perfecto, perfecto. Es deslocalizar, implica cambiar de localización, ¿no? Es llevar a otros países. O sea que es más que terciarizar, porque terciarizar puede ser en el mismo país, ¿no? Darle una parte de la producción a otra empresa, ¿no? Acá es una parte de la producción se va a otro país para aprovechar algo más barato. De alguna manera eso le permitía a las empresas reducir costos, como por ejemplo usar mano de obra barata. Pasa ahora con sigue pasando, claro. Sí, ¿con qué? ahí de China. Sí, exacto. Bueno, esto empieza a pasar en ese momento. Se empiezan a ir a China en cuanto China empieza a abrir su economía, que es a partir de 1976. Hasta 1976 está Mao dirigiéndose, si conocen un poco de la historia de China, la revolución comunista liderada por Mao, 1950 y pico, no me acuerdo el año exacto, va a liderar China hasta que muere, 1976. Mientras ya en los últimos años que él está vivo, ya hay una cierta tendencia en el gobierno de China a querer abrir la economía, ¿sí? a Occidente, podríamos decir, ¿no? Pero mientras que está Mao, no se hace. Cuando Mao muere en 1976, el nuevo gobierno que asume, que sigue siendo del Partido Comunista, pero el nuevo gobierno tiene una orientación de más apertura, y entonces empiezan a hacer reformas económicas en China, y en principio van a permitir que llegue inversión extranjera. ¿Sí? Inversión extranjera, ¿qué significa? Que llegan empresas de otros países que son capitalistas, que hasta ese momento estaba prohibido. Y entonces ahí es cuando empresas, por ejemplo, norteamericanas, van a pasar una parte del proceso productivo a China. En general va a ser el ensamblado, que hasta hoy en día se mantiene eso, para aprovechar la mano de obra barata, porque en los países más ricos los salarios suelen ser, o solían ser, mucho más altos que en los países menos industrializados, ¿no? Entonces, Estados Unidos, que está ahí bastante, no sé si decir cerca, pero el mapa siempre parece todo cerca en el mapa, pero vieron que de un lado está Estados Unidos y del otro lado del océano está China, y bueno, toda Asia. Entonces van a empezar a enviar parte de la producción a Asia, ¿sí? Al sur, ¿sí? Al sudeste asiático, ¿no? China y el sudeste asiático. Esa es la globalización. Bueno, y a México también, a México, cruzando la frontera con México. ¿Sí? Eso es lo que en economía se llama globalización, ¿sí? No es que el mundo, que antes no hubiera comercio global. Comercio internacional existe hace más de 1000 años, ¿sí? De la época de Marco Polo hay comercio mundial, o ahí son los inicios, ¿sí? Por lo menos hay 500 años de comercio internacional fluido. Acá de lo que estamos hablando es de esto en particular, ¿sí? La globalización es que en lugar de que la empresa General Motors produzca los autos solamente en su fábrica de General Motors en, no sé, por decir, en California, ahora produce una parte de no sé, tal vez las llantas del auto la produce en un país, en el sudeste asiático, las puertas en otro. Ah, tengo un mapita de eso, esperen que les voy a mostrar. Ahora me acordé. Esperen que les muestro. Vamos a poner esto, esperen que busco. ¿Dónde estará, no? A ver acá. Ahí está, este. 2 gráficos, ahí les comparto. Está buenísimo para reflejar esto. Para ejemplificar. En el documental está el ejemplo con el iPhone. El iPhone, que es la empresa norteamericana Apple, de Steve Jobs, y que en realidad Estados Unidos importa el iPhone, termina importando el iPhone de China, porque se produce con piezas de todo el mundo que se terminan de ensamblar en China, y de ahí China las vende a Estados Unidos. O sea que Estados Unidos termina comprando productos norteamericanos, ¿sí? Termina importando productos que son de una empresa norteamericana, ¿sí? Eso es lo que trató de revertir Donald Trump con
esto que se denominó guerra comercial, ¿no? Al poner impuestos a las importaciones de China principalmente, pero de otros países también, ¿sí? Quería revertir esto justamente, esto de que Estados Unidos tiene un importante déficit comercial y termina importando productos que son de empresas norteamericanas, en lugar de producirlas ahí, las producen afuera, ¿sí? Bueno, fíjense estos gráficos. Dos gráficos para entender por qué la economía es más global que nunca. Bueno, les leo acá brevemente. Dice, una de las principales afectadas de la guerra comercial que sostiene Estados Unidos con China y con el resto del mundo es la compañía aeroespacial más importante del planeta, Boeing. La multinacional estadounidense está sobre el alambre por los aranceles al acero y al aluminio que podrían dinamitar su poderío sobre Airbus, de origen francés. Estas son las dos empresas que fabrican aviones en el mundo. Boeing, que es norteamericana, y Airbus, que es de origen francés, pero ahora hay capitales de otros países europeos también, ¿sí? O sea que sería Europa. Bueno, fíjense cómo se construye un avión Boeing, con piezas de todo el mundo, ¿sí? Con proveedores que están en 3 continentes, por lo menos. Fíjense lo que es el armado de un avión. El ala del avión. Una parte es entre Estados Unidos y China, otra parte, otro borde entre Estados Unidos, Canadá y Australia, la punta del ala, Corea del Sur. ¿Por qué la punta del ala en otro país? Tendrá alguna tecnología en particular, evidentemente, ¿no? Que uno desconoce. La punta del ala es diferente al resto del ala. La aleta de la cola también, evidentemente, es distinto, entonces eso en Estados Unidos. Las puertas para pasajeros en Francia, el estabilizador horizontal en Italia. Baterías de iones, bueno, uno puede decir, bueno, hay algo específico ya, baterías, ¿no? Borde de salida fijo, Japón. Baterías de iones de Japón. Compartimiento, tren aterrizaje, Japón. Motor, sí. Creo que este es de Rolls-Royce, de Reino Unido. Por acá están las empresas, por acá abajo. Bueno. Puertas de carga, Suecia. O sea, está repartido. ¿Buscando qué cosa? Buscando la optimización en términos de tecnología, obviamente, pero también en términos de costos, ¿sí? Las empresas están acá. 18 empresas y 2 filiales, repartidas en 3 continentes, para construir un avión. Esto es un rompecabezas. Quiere decir que si llega a pasar algo en alguno de estos países, como aranceles o algo que influye, ya el avión no lo pueden completar. ¿Sí? Acá están los países y las empresas. Ven acá, el Reino Unido, Rolls-Royce, es el motor. Las empresas, la principal es Boeing, pero después todas las empresas involucradas de los otros países, ¿sí? Póngase que Estados Unidos se pelea con Francia por alguna cosa. Y bueno, Boeing le va a decir algo al gobierno de Estados Unidos, pará, ¿qué me estás haciendo? Me va a faltar una parte del avión, ¿sí? Ahí terminó. Bueno, esto es lo que se denomina globalización en términos económicos, ¿sí? No es que simplemente que hay comercio global. Lo del comercio global es muy antiguo, ¿sí? Lo moderno es esto, que en lugar de que haya una empresa Boeing en Estados Unidos, con proveedores que están en Estados Unidos, donde todo el proceso de producción es en Estados Unidos, así era hasta la década del 70, ¿sí? Para que lo entiendan. La revolución industrial implicó que una fábrica que aparece textil en la industria en Inglaterra, produce de principio a fin los textiles en Inglaterra. Y de ahí los vende al resto del mundo. Eso no es globalización, eso es comercio internacional, ¿sí? Globalización es esto, que ahora la fábrica esa pequeña que estaba originalmente, que producía todo en Gran Bretaña, ahora importa
la materia prima, bueno, antes también importaba la materia prima, pero ahora no solamente importa la materia prima de un lugar, importa las máquinas de otro lugar, importa no sé qué parte, supongamos si necesita alguna pieza de tecnología específica en otro lugar, y tal vez termina de producir los textiles no en Gran Bretaña, sino por acá, en Indonesia, ¿sí? Y entonces dice Made in Indonesia, y de ahí lo vende al resto del mundo, incluido Gran Bretaña, siendo una empresa de capitales británicos, ingleses, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia que hay ahora con la revolución industrial y cómo funcionaba la industria hasta 1970, hasta el inicio de la globalización, ¿sí? Hoy es así. Solamente las empresas pequeñas producen de principio a fin en un solo lugar. Las grandes empresas están globalizadas. ¿Para qué lo hacen? Para reducir costos y competir mejor y dominar el mercado mundial, que de eso se trata, de vender más. El que más vende, más puede crecer. Bueno, entonces, década de 70, se inicia la globalización. Empieza a suceder esto que las empresas deslocalizan la producción. Por lo tanto, algo que generaba empleo en Estados Unidos, ahora no genera más empleo en Estados Unidos. Empieza a aumentar el desempleo, ¿sí? Y además, en conjunto con una nueva política de los gobiernos, con una orientación más liberal, se ve con malos ojos la influencia de los sindicatos, ¿sí? Entonces va a haber un ataque a los sindicatos y gran cantidad de despidos. En el documental se ve el ejemplo del gobierno en Estados Unidos que va a hacer eso, va a ser el gobierno de Ronald Reagan en 1980. Entonces, con ese ataque a los sindicatos que van perdiendo afiliados, con la gran cantidad de despidos que va a haber, va a venir un periodo con salarios estancados. Los salarios se estancan, salario promedio, la economía de Estados Unidos se estanca, va a haber menor consumo, menor creación de empleo, menor recaudación impositiva, por lo tanto, y el gobierno entonces menos gasto público y menos educación pública y gratuita. Tendría que agregar acá, donde las universidades públicas, por ejemplo, empiezan a cobrar matrícula, cuando antes no lo hacían, ¿sí? Y entonces menor acceso a una educación pública y gratuita por parte de sectores de menores ingresos implica también que van a conseguir empleos con salarios bajos, ¿sí? Y entonces se refuerza el ciclo vicioso. Esto recuerden que es desde la interpretación de un keynesiano, ¿sí? De un economista keynesiano en Estados Unidos. Entonces dice, década de 70, se inicia este ciclo vicioso que empieza a generar un fuerte aumento de la desigualdad. Si bien hay crecimiento económico, hay desigualdad, y al no crecer suficientemente el consumo y el empleo, eso va a dar lugar a la crisis del 2008. Entonces, bueno, en el documental se ve el paralelismo que va haciendo este economista de las causas de la crisis del 29, donde antes del 29 también hubo un fuerte aumento de la desigualdad, o sea, una gran acumulación de riqueza en lo más alto de la pirámide, podríamos decir, ¿sí? En los más ricos, un fuerte aumento de concentración de la riqueza en los más ricos, y antes del 2008 él muestra datos de que pasó algo similar, un fuerte aumento, una concentración de la riqueza en los más ricos. Entonces, dice, eso fue afectando el consumo de la clase media, y por lo tanto va generando una desaceleración económica que finalmente explota por algún lado, que en el caso del 29 fue el crash de la bolsa de valores, y en el 2008 fue la crisis del sector, bueno, no me acuerdo el nombre tiene que ver con el sector inmobiliario, las deudas. ¿Qué nombre le dan? ¿Alguien sabe? No me acuerdo. ¿Qué nombre le dan a la crisis del 2008? ¿Subprime? ¿Crisis subprime? No me acuerdo qué nombre tiene. Algo así, ¿no? Sí, bueno, muy bien. Sí, entonces, bueno, esta sería la visión. Entonces dice ciclo vicioso, cuando empiezan a predominar
políticas liberales, ¿sí? Donde también van a mostrar la diferencia en lo que eran los impuestos a los ricos hasta la década del 70, donde cada vez se fue aumentando más el impuesto a los ricos, ¿sí? En el periodo anterior, perdón, ¿sí? Durante este periodo se fue aumentando el impuesto a los ricos, justamente con esta visión de la redistribución del ingreso, que desde la visión keynesiana, al redistribuir el ingreso a los que tienen menores ingresos, posibilita un aumento mayor del consumo, y este es el incentivo, el impulso de la economía, que no solamente hace que crezca la economía, sino con mayor igualdad. A partir de la década de 70, pero en particular a partir del gobierno de Reagan, se va a empezar a recortar el impuesto a los ricos, porque lo que va a predominar es la visión desde el liberalismo y la visión desde la teoría neoclásica de que los ricos son los que más pueden ahorrar, y de ahí viene la inversión en la economía, del ahorro. Entonces se recorta el impuesto a los ricos para que crezca la economía también, pero al hacer eso la economía crece, pero con mayor desigualdad, porque eso permite una concentración del ingreso en los más ricos, ¿sí? Que desde el punto de vista de los liberales está bien, porque eso hace crecer la economía. Desde el punto de vista keynesiano, dice, no, no es bueno para la economía, porque la economía crece, pero después en última instancia eso termina en una crisis, ¿sí? Es una interpretación, como les decía. Siempre son interpretaciones. Un keynesiano interpreta eso, ¿sí? Crece la economía con desigualdad, implica que si bien puede haber crecimiento en un momento, ese crecimiento tiene límites. ¿Cuál es el límite? Que el incremento de la desigualdad implica que el consumo se desacelera, porque los que más gastan no son los ricos. En proporción a sus ingresos, los que más gastan es la clase media, ¿sí? Entonces, si hay una mayor concentración de riqueza en los más ricos, eso, eso afecta las bases de sustentación del impulso económico, ¿sí? Y termina generando una crisis. Acá la crisis, en particular la del 2008, implicaba que en Estados Unidos, por ejemplo, se puede sacar un préstamo poniendo la casa como garantía, ¿no? La propiedad como garantía. Es una hipoteca. Entonces lo que había sucedido hacia 2008, antes, era que las familias, en un contexto de salarios estancados, ¿sí? Pero de aumento de costos, de precios, ¿sí? Que les parezca mentira, en Estados Unidos también hubo inflación, no tan alta como la nuestra, pero también hubo. Entonces, salarios estancados y aumento de costos, las familias no les alcanzaba para sostener sus gastos, su nivel de vida, sus condiciones de vida, y entonces pedían un crédito, un préstamo, poniendo como garantía la casa. Cuando no podían pagar ese crédito, volvían a tomar otro crédito poniendo la casa como garantía. Y así lo habían hecho 2, 3 veces. Imagínense lo que fue eso. La pregunta es, ¿por qué les dieron la posibilidad de hacer eso? O sea, ¿quién puede devolver 3 hipotecas en un contexto donde los salarios ni los ingresos no crecen? ¿Sí? Y eso fue lo que entró en crisis. Y la gente que estaba endeudada con esas hipotecas perdieron las casas en Estados Unidos. ¿Sí? Fue todo un tema. Las propiedades estaban subvaluadas, ¿no? Y probablemente. Esa, la del 2008, fue la de Lehman Brothers. Sí, exacto. Que a Lehman Brothers sí el gobierno sí lo ayudó a la empresa. Porque no vaya a ser que la empresa quiebre y que haya gente que se quede sin trabajo. Los que se quedan sin casa no importa. Y bueno, y ese fue el gobierno de Obama. Bueno, que recibió grandes críticas por eso, obviamente. Bueno, son decisiones que toman los gobiernos. Bueno, veamos acá entonces, vamos a política fiscal, a ver la hora. Obvio. Bueno, políticas keynesianas. ¿Qué dicen los keynesianos? Keynes proponía el rol anticíclico. Esto, ¿se acuerdan que ya lo mencioné en otra clase? Perdón, acá no lo puedo subrayar. El rol anticíclico, sí puedo. A ver, con esto. Rol, muy bien. Rol anticíclico.
rol anticíclico o contracíclico, ¿sí? Que va en contra del ciclo. El ciclo económico, si la economía está en un ciclo de crecimiento, el rol anticíclico es que el Estado no debe crecer sino achicarse, o sea, debe disminuir su gasto. Si el ciclo es de recesión, ¿sí? O sea, la economía se está achicando, el Estado actúa al revés, ampliándose, es decir, aumentando el gasto, ¿sí? Esa es la idea del rol anticíclico. Esto se remarca porque... desaparece solo. Estoy probando algunas cosas, a ver, lo marco y desaparece. Sí, muy bien, desaparece. Bueno, es práctico eso. Esto se remarca porque Keynes justamente está proponiendo algo distinto a lo que proponían en ese momento. Yo acá lo puse a... no puedo pasar de página. Porque tenés que sacar el lápiz, profe. Tengo que sacar el lápiz, sí, gracias. Bueno, ahí está. Las políticas neoclásicas, ¿sí? Son anteriores a Keynes, ¿sí? Las ideas neoclásicas son anteriores a Keynes. Keynes estudia la teoría neoclásica y después la critica, ¿sí? Lo que proponían los neoclásicos en la época de Keynes era, y lo que siguen proponiendo hoy en día, es un rol cíclico del Estado, ¿sí? Que el Estado vaya igual que la economía. Así que si la economía está en recesión, por ejemplo, la crisis del 30, la economía estaba en recesión, los neoclásicos decían el Estado también debe reducir su gasto, ¿sí? Y Keynes decía no, Keynes decía todo lo contrario, decía no, en este caso el Estado tiene que aumentar su gasto, ¿sí? Aún con déficit fiscal, aún creando empleo que sea innecesario, ¿sí? El Estado es el que tiene la posibilidad de mover la economía. Y los neoclásicos se oponían, decían no, el Estado tiene que tener, los neoclásicos decían y dicen, el Estado tiene que promover el equilibrio en todos los aspectos. Para que la economía esté en equilibrio, el Estado también tiene que estar en equilibrio. El Estado en equilibrio quiere decir que gaste de acuerdo a sus ingresos, no con déficit, ¿sí? Porque eso desequilibra al resto de la economía. Si el Estado está en desequilibrio, eso desequilibra al resto de la economía, ¿sí? Entonces, esas son las visiones muy distintas, ¿sí? Bueno, leo acá. Keynes proponía el rol anticíclico del Estado. Cuando hay recesión, el Estado debe gastar más para compensar la caída del consumo y evitar una recesión. Cuando hay crecimiento económico, el Estado debe gastar menos para evitar el recalentamiento de la economía y el aumento de la inflación, ¿sí? Entonces, política fiscal expansiva para reactivar la economía en un contexto recesivo. El keynesianismo propone aumento del gasto público porque podrían ser ambas cosas, disminución de impuestos, ¿sí? La disminución de impuestos también hace que la gente tenga más dinero disponible para consumir, pero la disminución de impuestos no es tan directo como el aumento del gasto público. El aumento del gasto público implica directamente que el gobierno gasta, claramente, ¿no? Que ya está poniendo dinero en circulación, ¿sí? En cambio, la disminución de impuestos implica que la gente, los particulares van a tener más dinero disponible, pero no necesariamente lo van a gastar. A lo mejor la gente decide ahorrarlo, entonces ya no aumentaría el consumo, ¿sí? Por eso Keynes le dio prioridad al aumento del gasto público como política fiscal expansiva, ¿sí? Luego, la política monetaria expansiva, lo contrario sería contractiva, ¿no? Claramente, ¿no? Política monetaria expansiva, a través de reducción de las tasas de interés, por ejemplo, que implica que disminuye el costo del crédito y por lo tanto facilita que aumente la inversión. Reducción de encajes bancarios, que vimos que la reducción de encajes bancarios implica que los bancos tienen más dinero disponible para poner en circulación, y por lo tanto esa mayor cantidad de dinero en circulación reactiva la economía. Y la otra posibilidad de política monetaria expansiva es compra de títulos públicos. Cuando el gobierno compra títulos públicos que están en circulación en el mercado, porque los vendió en algún momento, claramente,
si compra esos títulos públicos, paga con pesos que entran en circulación. Así que también reactiva la economía, ¿sí? Y al revés, política monetaria contractiva, cualquiera de estas opciones que saque pesos de circulación. Cuando se saca dinero de circulación, la economía se retrae, ¿sí? Entonces, política contractiva implica que el efecto esperado es un efecto contractivo de la economía, un efecto recesivo. Y como dice acá, se puede buscar un efecto recesivo en la economía cuando se desea, por ejemplo, frenar la inflación, ¿sí? Esta política yo les mencionaba, que en particular el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal viene aplicando políticas monetarias keynesianas por lo menos desde 1945. De antes no sé, pero desde 1945 hasta ahora aplica políticas monetarias keynesianas. De manera de que cuando la economía, por ejemplo, en 2008, la economía estaba en recesión, decidió aplicar una política monetaria expansiva y redujo las tasas de interés, ¿sí? Cuando vimos el artículo en 2015, la economía norteamericana está recuperada y hay peligro de inflación, aplica una política monetaria contractiva. Y lo que hace es aumentar las tasas de interés, ¿sí? En el contexto de la pandemia 2020, peligro de recesión o inicio de recesión, política monetaria expansiva. Reduce las tasas de interés. Ahora hay inflación en Estados Unidos, entonces política monetaria contractiva. Que hace aumento de la tasa de interés, ¿sí? Eso es así tal cual, hasta ahora no ha fallado, digamos, hasta ahora no ha cambiado. Si bien cambia el presidente de la Reserva Federal, pero en estos años, porque según el gobierno va cambiando también, aunque tiene bastante autonomía, ¿sí? La Reserva Federal, pero la política monetaria keynesiana no se ha modificado hasta ahora, ¿sí? Es así, tal cual. Bueno, vamos a la política neoclásica. Las políticas neoclásicas entonces predominan hasta 1930, hasta la crisis. En el momento de la crisis se encuentran con que las recomendaciones de los neoclásicos no dan solución a la crisis del 30. Entonces aparece también una crisis de las ideas, ¿no? De esta teoría. Y vienen las ideas de Keynes, que van a predominar hasta el 70, y luego nuevamente a partir de la década del 70 vuelven a predominar las neoclásicas, ¿sí? Entonces las neoclásicas predominan hasta 1930, que en realidad ahí no se las llamaba neoclásicas, sino clásicas, ¿sí? Hasta 1930, y luego a partir de la década del 70. Las características recomiendan la apertura externa, es decir, eliminar cualquier tipo de regulación al comercio exterior, ¿sí? Y liberalización de los mercados. Esto tiene que ver con la teoría de Ricardo, ¿sí? Los argumentos a favor del libre comercio. Lo mejor, desde el punto de vista liberal, lo mejor siempre es el libre comercio. Eso no solamente va a impulsar el comercio exterior, sino que ese aumento del comercio internacional también va a beneficiar a cada país, ¿sí? Luego dicen, el Estado debe promover el equilibrio de precios como base para el crecimiento. Para promover el equilibrio de precios, el Estado no debe imprimir moneda a lo loco, ¿sí? Sino que debe imprimir la moneda necesaria de la economía, ¿sí? De acuerdo a lo que pida la actividad económica, ¿sí? Y no para financiar sus gastos. Entonces, ¿cuáles son las políticas que recomienda? Política fiscal recomienda presupuesto equilibrado, o sea que el Estado gaste de acuerdo a sus ingresos. Evitar el déficit fiscal a toda costa. Y disminución de impuestos a los ricos para promover la inversión y el empleo, ¿sí? Eso es política fiscal. Profe, Sí. esto es tal cual lo que decía Spert en el video. Perfecto, muy bien, exactamente. Exactamente. Y política monetaria, regular la emisión monetaria para garantizar el equilibrio de precios, ¿sí? Acá la política monetaria tiene un objetivo clarísimo, que es garantizar el equilibrio de precios. Eso se garantiza a partir de regular la emisión monetaria. No es que el gobierno no puede emitir nada, sino que tiene que emitir moneda a medida que crece la economía.
una economía crece y se produce más cantidad de bienes, evidentemente hay necesidad de más moneda en la economía, si hay más bienes para comprar. Pero si la economía está estancada, no hay razón para que el gobierno emita moneda, ¿sí? Y sobre todo no debe emitir moneda para financiar el gasto público. Entonces, esto es la política fiscal y monetaria desde el punto de vista neoclásico. Bueno, vamos al... Ya va, a ver, ahora. Muy bien. Bueno, ya vamos terminando. Acá, bueno, ¿qué implicó? Resumido, ¿qué implicó lo que algunos denominan revolución keynesiana, que tiene que ver con una revolución de las ideas, ¿no? Acá les pongo los años en que nació y murió Keynes. Publica en 1936 su libro, que lo hace más famoso a nivel mundial al menos, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, donde hace varias críticas a la teoría neoclásica y hace una nueva propuesta teórica, que es lo que él denomina una teoría general, ¿sí? Allí plantea que no existen mecanismos automáticos para generar el pleno empleo, como sí propone la teoría neoclásica. La teoría neoclásica se basa en las ideas del liberalismo económico que considera que existen mecanismos automáticos en la actividad económica, de la misma manera que existen leyes automáticas, entre comillas, ¿no? leyes naturales. Asimismo, en la sociedad también existirían estos mecanismos automáticos que llevan al equilibrio en la economía, siempre y cuando no haya ningún obstáculo. Los obstáculos los ponen el ser humano, el Estado interviniendo, los sindicatos impidiendo que se regule el mercado de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Los monopolios también ponen obstáculos al equilibrio en el mercado. Entonces, para los neoclásicos, el ideal es que el Estado intervenga lo menos posible y solamente en aquellas cosas necesarias, que los sindicatos tengan poca fuerza, podemos decir, ¿no? Que no tengan demasiado poder, aunque no dicen que no existan los sindicatos, pero sí están en contra de que los sindicatos tengan demasiado poder, ¿no? Un poder con influencia negativa en la economía. Los liberales también consideran ¿qué era lo otro? Iba a decir. Que haya competencia perfecta, ¿sí? Para que nadie tenga el poder como un monopolio que tiene el poder de imponer precios por arriba del equilibrio de la economía, ¿sí? Entonces, esas serían las ideas del liberalismo. Y Keynes, en algún momento de su vida, tal vez con el contexto de la crisis del 30, pero antes también, en sus investigaciones, él ya va presentando algunas ideas que ponen en duda la existencia de estos mecanismos automáticos, en particular para generar pleno empleo, o sea, para disminuir el desempleo, ¿no? Entonces, si uno ya no cree en que existen mecanismos automáticos, ¿cuál es la opción? Bueno, la opción es que el Estado justamente regule más la economía, esa es la visión de Keynes, ¿sí? El Estado tiene la posibilidad de hacer cosas que los particulares no tienen la posibilidad. Por ejemplo, el Estado tiene la posibilidad de contratar empleo en cantidad innecesaria, podríamos decir, ¿no? O empleo inútil, ¿sí? Eso el Estado puede hacerlo, una empresa no. Una empresa particular no puede hacerlo, no puede contratar a un trabajador que no le sirve de nada, digamos, ¿no? Que no le agrega producción, que no le da ganancia. A una empresa quiebra, pero el Estado no. O sea, hasta cierto punto, de verdad podemos decir que los estados no quiebran, a menos que lleguen al default. El Estado hasta cierto punto puede contratar más empleo que no necesariamente generan ganancia, pero en términos de una empresa, pero sí generan este ciclo virtuoso, porque el Estado contrata trabajadores a los que estaban desocupados y que no consumían, ahora les paga un salario, y ese salario lo van a gastar, entonces van a generar consumo, y al generar consumo, las empresas venden, y al vender se empieza a reactivar la economía, empieza a aumentar también la producción, ¿sí? Y se genera ese círculo virtuoso.
¿sí? Las empresas para producir más, en medida que ven que venden más, para producir más, a la vez van a contratar nuevos trabajadores, ¿sí? Y eso nuevamente genera más consumo, etc., ¿sí? Esa sería la visión de Keynes, el Estado generando el impulso para la reactivación económica, ¿sí? O para sostener un nivel elevado de empleo en la economía. Bueno, después, esto ya lo mencioné creo en alguna clase, considera que existen diferencias entre el funcionamiento de la macroeconomía y la microeconomía, por tanto se requieren teorías distintas. Estos conceptos los introduce Keynes. Antes no existía esta diferencia entre microeconomía y macroeconomía, antes de Keynes. Keynes introduce esta diferencia para hablar de la teoría neoclásica, que queda asociado con la microeconomía, que sería la teoría del consumidor y la teoría de la producción, que analiza los comportamientos individuales de consumidores y de empresas, y la teoría general que él va a proponer, que sería una visión a nivel macroeconómico, es decir, a nivel global de la economía, ¿sí? Y Keynes consideraba que faltaba una teoría a nivel global, ¿sí? Que incluyera al otro. Pero bueno, quedaron así diferenciados desde ese momento. La macroeconomía está asociada al pensamiento de Keynes y la microeconomía a la teoría del consumidor y de la producción de los neoclásicos, ¿sí? Después se hizo como algunos economistas consideran que no hubo una revolución keynesiana y lo toman como dos partes de la misma economía, ¿sí? Así es como aparecen los manuales de economía. Una parte de macro y otra parte de micro, como si no se pelearan, ¿no? Pero en realidad Keynes discutió bastante con los neoclásicos, Entonces los que siguen a Keynes, los que son más fieles, podríamos decir, a Keynes, que son los keynesianos, consideran que hay grandes diferencias entre el pensamiento keynesiano y el pensamiento neoclásico, ¿sí? Bueno, todo eso depende del economista. Durante la crisis del 30 se opuso a la propuesta de los economistas neoclásicos de recortar salarios para disminuir el desempleo. ¿Sí? Esta fue uno de los puntos centrales de discusión entre Keynes y los neoclásicos de su época, los economistas de su época. Desde la teoría microeconómica se recomendaba desde el punto de vista microeconómico, se consideraba que para incentivar a las empresas a que contraten más trabajadores, había que reducir salarios, o sea, había que permitir que se recortaran los salarios. Eso sería el incentivo para que las empresas contraten más trabajadores. Y desde el punto de vista macroeconómico del análisis keynesiano, él se oponía, porque decía, si los pocos que están trabajando ahora van a ganar menos, el consumo va a caer más. Si cae más el consumo, quiere decir que las empresas van a vender menos. Y si venden menos, ¿cuál sería el incentivo para que contraten más trabajadores? No hay ningún incentivo. Sería peor, ¿sí? Entonces, ese es el gran debate de esa época, uno de los puntos centrales de discusión entre Keynes y los economistas de su época, ¿sí? Bueno, yo creo que ahí ya vamos terminando, sí. Bueno, entonces tenemos, y acá tenemos lo que está en el video, ¿dónde lo cito? Acá abajo. El video, no sé si alguno lo vio, Muerte y Resurrección de Keynes, donde está bastante claro cómo este profesor español explica el caso de la diferencia entre las políticas keynesianas y neoclásicas para Europa en particular. Él se centra en Europa. Y entonces pone esta ecuación, ¿sí? Recuerden que el PBI, ¿sí? El PBI más las importaciones corresponde a la oferta de bienes de una economía, ¿sí? La oferta de bienes en una economía es lo que produce esa economía, que es el PBI, más las importaciones, más lo que importa, productos que importa del resto del mundo, ¿sí? Eso constituye la oferta de bienes de una economía. Y la demanda de bienes está conformada por los bienes que demandan las familias, que sería el consumo privado, los bienes que demandan las empresas, que sería la inversión,
los bienes que demanda el gobierno, o sea, que consume el gobierno, que sería el gasto público, y los bienes que demanda el resto del mundo y que por lo tanto exportamos, ¿sí? Todo esto conforma, o sea, es una manera de clasificar la demanda de bienes de nuestra economía, ¿sí? La demanda total de bienes de una economía. Entonces acá tenemos distintos sectores a los cuales podríamos incentivar o apuntalar para aumentar la demanda, que es lo que considera Keynes fundamental en un contexto de recesión. Dice, según Keynes, la causa del desempleo de larga duración es la insuficiencia de la demanda global. ¿Sí? El hecho de que el consumo esté por el piso, ¿sí? Entonces las empresas no venden, acá lo pongo, dice, cuando cae la demanda, o sea, la venta de bienes, cae la producción, disminuye el empleo, cae el consumo y el ciclo vicioso se repite, ¿sí? Esto es lo que pasó con la crisis del 30, con el disparador del crash de la bolsa de valores, ¿sí? Ese fue el disparador y luego se inicia este ciclo vicioso que se retroalimenta. Entonces, ¿cómo cortar este ciclo vicioso? Empezaría con un incremento en la demanda de bienes. ¿Cómo impulsar la demanda de bienes? ¿Sí? Por eso, en este contexto de la crisis del 30, Keynes decía, un recorte de salarios sería contraproducente, o sea, lograría lo contrario que lo que proponían los neoclásicos, ¿sí? Entonces, es necesario aumentar la demanda de bienes a través de bajar impuestos, por ejemplo, que incentiven el consumo, bajar la tasa de interés, que incentive la inversión, aumentar el gasto público directamente, o aumentar el tipo de cambio que incentive las exportaciones, ¿sí? Aumentar el tipo de cambio sería una devaluación, y eso, como vimos, incentiva las exportaciones, ¿sí? Entonces, acá serían los instrumentos posibles de usar, una combinación o solo uno. Keynes le otorgaba mayor peso al aumento del gasto público en ese momento, por lo que era el contexto de ese momento. El contexto de ese momento era un comercio internacional en cero, con la recesión el comercio exterior estaba en cero, las tasas de interés estaban muy bajas, así que no había posibilidad de bajarlas más. Y lo que dije antes de los impuestos, no necesariamente bajar impuestos implica que aumenta el consumo, entonces por eso Keynes le otorgaba prioridad al aumento del gasto público, ¿sí? Por eso ha quedado tan asociado lo que se denomina política keynesiana con una política de aumento del gasto público, ¿sí? Aunque no fue lo único que dijo Keynes, pero en el contexto de la crisis del 30, como él le dio prioridad al gasto público, bueno, quedó asociado en la mente, hasta el día de hoy quedó asociado así, ¿no? Alguien que quiera comentar, y ahí ya vamos a terminar. Alguien que quiera comentar lo que vieron en el video. Guillermo, que ayer comentabas algo, que preguntabas algo, no me acuerdo. No, sí, a ver, con respecto al aumento del gasto público, a mantener un poco el déficit, lo que interpreté ayer en el video de lo que dice Keynes es que no es indefinido el aumento del gasto público, hay que mantenerlo en el tiempo, porque indefinido no hay nada que se pueda mantener de forma indefinida. Perfecto. Por ejemplo, respecto al gasto público. Sí, después, bueno, con respecto al consumo quedó muy claro, la verdad que bastante claro fue el video con respecto a la demanda global, al tema del desempleo y la inflación. O sea, el aumento de la demanda global favorece a lo que es, contrae el desempleo y la baja de la demanda, la inflación. Eso es lo que interpreté ayer del video, la verdad muy interesante. Perfecto, muy bien. Y acá al final, esto lo paso, después lo leen ustedes. El fenómeno de esta inflación, recesión con inflación, que es como... Okay, ¿qué es lo que dice que hay ahora en el momento en España? Exacto. Que hay desempleo con esta inflación. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué problema se genera con respecto a las políticas keynesianas, ¿no? A las propuestas keynesianas? Sí, a ver,
no se puede aplicar ninguna de las dos fórmulas porque no son compatibles. Ujú. ¿Por qué? Y porque una está, a la vez, para combatir la inflación, lo que propone Keynes es bajar la demanda global, pero si baja la demanda global, sube el desempleo. Muy bien, perfecto. Muy bien, exactamente. Las políticas keynesianas tienen que ver, la teoría keynesiana está muy vinculada, más allá de los desarrollos posteriores a Keynes, ¿no? A su momento, a ese libro, pero está muy vinculada con el contexto de cómo regular la economía para evitar las crisis, que se consideran que son normales. O sea, nada, que si la economía se deja por sí sola, estos ciclos, que son ciclos de crecimiento y recesión, y recesión, son ciclos normales de cómo funcionaría la economía moderna. Entonces el Estado tiene un rol ahí en regular esos ciclos, aunque sea imposible mantenerla siempre en un punto de equilibrio, ¿no? Porque un punto de equilibrio sería como algo más estancado, ¿sí? Entonces, este supuesto equilibrio, que en realidad la teoría neoclásica sí considera que, que existe la posibilidad de que las economías estén en equilibrio, y la visión de Keynes es que no es así. O sea, no, ese punto de equilibrio sería algo teórico, abstracto, que en la realidad las economías fluctúan entre dos extremos. Un extremo sería el de pleno empleo y otro extremo sería el de alto desempleo, como en las crisis, ¿no? Y las economías fluctúan en el medio, con mayor o menores niveles de desempleo y de desequilibrio, y entonces ahí hay un rol importante de regulación del Estado para que esos momentos de desequilibrio sean lo menos tensionantes posible, ¿no? Y que no se vaya sobre todo al extremo de la crisis, ¿no? Entonces, pero está muy asociado, como les decía antes, está muy asociado con el contexto de cómo salir de una recesión, bueno, aumentando el gasto público. Y cuando la economía se está acercando al pleno empleo y se está recalentando la economía y hay peligro de inflación o comienza la inflación, disminuir el gasto público. Pero, como decía Guillermo, en el contexto de esta inflación, que es recesión con inflación, acá les leo. La crisis del 2008, muy parecida a la crisis del 30, genera recesión, desempleo y deflación, ¿sí? Entonces, en teoría se podrían aplicar de nuevo las políticas keynesianas. Perdón, acá me pasé esto. Cuando hay recesión con inflación, esta inflación, que es lo que decía Guillermo, no se puede aplicar la teoría keynesiana, porque si para salir de la recesión el gobierno decide aumentar el gasto público, eso puede realimentar la inflación. Y por otro lado, si lo que se desea es desacelerar la economía para frenar la inflación, eso puede aumentar el desempleo. Entonces, son como dos metas, incluso hay bastante escrito sobre eso en economía, sobre si las dos cosas se pueden lograr, es decir, el equilibrio de la economía, crecimiento económico, con equilibrio de precios, ¿sí? Hay también unas teorías por ahí de la economía que dicen que el gobierno solo puede tener uno de estos objetivos como meta. O se logra el pleno empleo a costa de un poco de inflación, o se logra el equilibrio de precios a costa de un poco de desempleo, ¿sí? Pero ambas cosas, pleno empleo y equilibrio de precios, no se puede, ¿sí? Hay una teoría por ahí que habla de eso, pero ha generado debate, ¿sí? Efectivamente, en la economía. Son dos metas distintas y el gobierno tiene que decidir una cosa o la otra, o se puede lograr ambas cosas, ¿sí? Es decir, reducir la inflación o reducir el desempleo, o puede lograr ambas cosas el gobierno, ¿no? Entonces, debate, ¿sí? Luego. Profe, ¿podés repetir no me quedó claro lo de por qué no se pueden aplicar las teorías keynesianas con la estanflación? Bien, esta inflación es inflación con recesión, ¿sí? Recesión, la economía se está achicando, pero también hay inflación, porque la inflación tiene ciertas causas que después podríamos decir que se reproducen, o que incluso se genera una inercia inflacionaria
como que queda se desasocia de la economía real, ¿no? De lo que pasa con la economía real en términos de producto, ¿sí? Entonces, porque uno diría, ¿cómo puede ser que si hay recesión hay inflación? Recesión significa que las empresas están produciendo menos, eso es recesión. El PBI cae. Cae quiere decir que si antes, el año pasado produje 100, este año el país produce 80. Y luego el año que viene el país produce 70. Se está achicando la producción. ¿Por qué se achica la producción? Porque las empresas venden menos, porque está cayendo el consumo, ¿sí? Entonces se achica la producción y aumenta el desempleo. Y cae el consumo. Pero si cae el consumo, ¿cómo pueden subir los precios? Había que explicarlo. Bueno, debate también de economía. ¿Cómo explicar esto? Esto es nuevo, o nuevo por lo menos en la teoría económica, tratar de explicar este fenómeno de recesión con inflación. ¿Cómo explicar que el consumo cae y los precios suben? Bueno, ahora vamos a ver la semana que viene teorías de la inflación. Entonces, bueno, en este contexto, la teoría keynesiana se encuentra sin elementos, porque para solucionar la recesión, dijimos antes que hay que aumentar la demanda. Y para aumentar la demanda, bueno, hay distintas propuestas, pero una de ellas es aumentar el gasto público. Ahora, en el contexto de esta inflación, el aumento del gasto público, que puede ser financiado con emisión de moneda, ¿sí? O también con endeudamiento. A ver, si es financiado con emisión de moneda, eso genera termina alimentando la inflación, ¿sí? Entonces, el gobierno estaría medio, con la principal recomendación keynesiana para salir de la recesión, que es aumentar el gasto público, el gobierno estaría medio con las manos atadas. Y por otro lado, si lo que quiere es frenar la inflación, desde la teoría keynesiana, lo que consideraban era que había que enfriar la economía, ¿sí? Esto lo vimos, ¿se acuerdan acá? Que tiene que ver con las políticas de la Reserva Federal. Cuando la economía, hay inflación, se considera que la economía está recalentada. Entonces, debe aplicar una política contractiva, fiscal y monetaria contractiva, ¿sí? Debe enfriar la economía para que los precios desaceleren. Eso es lo que se considera desde el pensamiento keynesiano. Pero si hay recesión, desacelerar la economía implica profundizar la recesión, ¿sí? Entonces, por eso, lo que yo les decía, el debate que se generó, si es que los gobiernos tenían que decidir si es que querían apuntar a disminuir la inflación a una costa de mantener la recesión o de profundizarla, o si es que decidían reactivar la economía como prioridad, aún a costa de una aceleración de la inflación, ¿sí? Este sería el debate, sobre todo desde las políticas keynesianas, ¿sí? Pero también hay una teoría que no es keynesiana, que también considera que ambas cosas no se pueden lograr, ¿sí? Ambas cosas serían crecimiento económico y equilibrio de precios, ¿sí? Esas serían lograr ambas cosas, ambas metas, ¿no? Ambos objetivos. Profe, Sí. una pregunta. ¿El fenómeno de la estanflación tiene origen en algún hecho particular o...? Sí, acá esta recesión con inflación de la década de los 80, que se dio en gran parte del mundo, en Occidente en particular, en Occidente digo fuera de la Unión Soviética y China, tuvo que ver con la crisis del petróleo, con el aumento de costos. El aumento de costos generó aumento de precios y generó una aceleración de la inflación que en algunos países fue mayor, como en el nuestro, siempre dando el ejemplo. Como en Argentina, que hubo mayor inflación, creo que en Bolivia también tuvieron bastante inflación, pero los países industrializados, los países ricos, hubo un incremento de la inflación causada por este aumento de costos por la crisis del petróleo. Fue eso. Ok, gracias. O eso es lo que se interpreta al menos. Bien, sí, en el chat dice Julián, una inflación de costos, sí. Bueno, y por último,
ya terminamos. Y entonces lo último que dice en el video es la crisis del 2008, que es bastante similar a la crisis del 30, en el sentido de que genera recesión, desempleo y deflación, ¿sí? Entonces ahora ya no hay más estanflación, no hay recesión con inflación, hay recesión con deflación. Muy parecido, muy similar al contexto de la crisis del 30 de Keynes. O sea que se podrían aplicar las políticas keynesianas, sí, pero ¿por qué no se pueden aplicar? Bueno, en el contexto de la Unión Europea hay ciertas restricciones. Acá está hablando en particular para España. ¿Qué sucede? La política monetaria, el manejo de la tasa de interés en particular, y la política cambiaria a través del tipo de cambio, la establece el Banco Central Europeo. No la establece el Banco Central de cada país. Así que el Banco Central de España no tiene estos instrumentos de política monetaria, ¿sí? Si es que quisiera aplicar una política monetaria expansiva, por ejemplo, ¿sí? Para reactivar la economía. Es una decisión del Banco Central Europeo que considera la situación de Europa en general y toma decisiones de acuerdo a las estrategias centrales, ¿sí? de Europa, y no de cada país en particular, ¿sí? No sé cómo tomarán decisiones, en realidad debe haber algún consejo ahí, con distintos representantes, me imagino, ¿no? Quiero creer que es así. Bueno, entonces, ahora el Banco Central de España no tiene esta herramienta de manera autónoma, ¿sí? Y por otro lado, dices, los países solo pueden definir la política fiscal, o sea, esta es la herramienta que tienen los países dentro de la Unión Europea. Autonomía para la política fiscal, pero con ciertos límites. Dice, la Unión Europea exige disciplinar el gasto público y la deuda pública. O sea que no es que pueden gastar lo que quiera o lo que decida España, y tampoco se pueden endeudar de acuerdo a lo que decían los españoles, sino que están limitados de acuerdo a las normas de la Unión Europea que deben seguir. Entonces acá lo que está diciendo es que en el contexto de la crisis del 2008, España tenía bastantes restricciones para política fiscal y monetaria keynesianas, sería. Y bueno, en realidad España fue uno de los países más golpeados por la crisis del 2008. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Sí. Ahí también no fue la crisis del PIC de Portugal, Irlanda y Grecia, que estuvieron a punto de salir del euro porque no... Sí, también. Porque sí, no podían hacer los ajustes fiscales que pedía el Banco Central Europeo, por decirlo así, ¿no? Sí, muy bien, exactamente, sí. Sí, Grecia tuvo una crisis muy fuerte con movilizaciones, con mucha conflictividad social. Sí. Sí. Bueno, dejamos acá. Les recomiendo el video ese, es muy claro y... Ah, no, y aparte dije que iba para el parcial. Me he olvidado. Profe, bueno, sí. para la semana que viene, o sea, miramos los dos videos, el de Keynes y el de desigualdad, y leemos Iglesias entonces. Sí, dale, si quieren ir avanzando, vayan mirando eso. Bien. Bueno, corto acá.